El tema que escogí hoy está basado porque lo escogí porque empecé a leer a Patriarcas y Profetas. Este está a Profetas y Reyes. Entonces, el comienzo de Profetas y Reyes comienza con un personaje. Ese personaje es Salomón. Y Salomón es un personaje muy especial para mí, porque es uno de mis favoritos primeramente, pero fue una de mis primeras inspiraciones. Me acuerdo desde niño escuchar no me acuerdo dónde lo escuché, si fue en la iglesia o si fue mi mamá o quién, pero escuché esa historia, ¿verdad? Esa historia que les quiero preguntar a ustedes. ¿Qué es el ejemplo de Salomón? ¿Cuál es el momento central, el momento esencial en la vida de Salomón? Cuando pide sabiduría. Su sabiduría. Y eso se conoce, ¿verdad? Por eso se conoce Salomón. Cuando los niños. Cuando se lo veía. Dilo otra vez. Cuando por la dirección de Dios, que él pidió la sabiduría, pudo solucionar el problema de los babies. Sí. Entonces esa fue una historia, pero donde me quiero enfocar es en la oración que tuvo, en el sueño y la oración que tuvo. La bendición del templo también. Cuando yo era niño, esa fue una historia que se sobresalió en mi mente, agarró mi atención y mi mente la captó. Y durante el paso de mi vida siempre esa historia me hacía una impresión. La oración de Salomón. Entonces vamos a ir a Primera de Reyes 3. Vamos a ir a Primera de Reyes 3. Y quiero que leamos esa petición. Comienza del versículo 5 al versículo 3. ¿Quién la puede leer? De pie y con voz alta. Primera de Reyes 3, versículos 5 al 13. O del 5 al 10 y otra persona puede leer del 11 al 13. El 5 dice: y se apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño y le dijo: pide lo que quieras que yo te lo daré. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, según que él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has conservado esta gran misericordia, y le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. El 7 dice: ahora, Jehová Dios mío, ahora pues Jehová Dios mío, tú has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo no soy sino un joven, y no sé cómo entrar ni salir. El 8 dice: y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. El 9: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar
tu pueblo tan grande. El 10 dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para un juicio. Amén. El 12 dice, he aquí, he hecho conforme a tus palabras y he aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti será levantado otro como tú. El 13, aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria. De tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en Todos tus días. Amén. Entonces aquí vamos a ver este ejemplo, porque aquí Salomón hizo una petición y Dios se la cumplió y aún más. Salomón fue bendecido por esta petición. Eso es para reflejar, para nosotros reflejar las peticiones que hacemos nosotros. ¿Cómo nos bendice Dios? Entonces, quiero que analicemos la razón por qué Salomón fue tan bendecido por esa oración, por esa petición. Ahorita que estamos reunidos de día de oración aquí. Y está en Profetas y Reyes, en la página 23 dice que en Salomón no había en su corazón aspiración egoísta por un conocimiento que le ensalzase sobre los demás. No había en su corazón una aspiración egoísta. Sobre la sabiduría que él pedía no era para sí mismo, no era para ensalzar, no era para que él dijera, oh mira, yo soy más inteligente. No ha habido nadie más inteligente que yo y no va a ser alguien más inteligente, yo soy el más inteligente. Eso que no era para vanagloria, no tenía motivación egoísta. Y vemos aquí el versículo 11 que dice, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para huir juicio. No pidió riquezas, no pidió mucho, ni una larga vida. Una larga vida es algo Ni la vida bueno, de sus enemigos. pero a él no le importaba eso. No pidió la vida de sus enemigos. No le importaba nada más, lo único que le importaba era tener la sabiduría para guiar el pueblo de Dios. Y me pregunto, ¿por qué Salomón fue tan bendecido? Y es porque él no tenía segundas intenciones. En inglés hay una frase que se dice ulterior motive, que estás tratando de hacer algo, pero tienes segundas intenciones que guardas, que no dices. Si no le das, por ejemplo, haces un esfuerzo para saludar a una persona, pero si sabes que la persona es rica, entonces esa es una segunda intención, porque la razón que le estás saludando no es porque de veras te importa, sino porque sabes que tiene mucho dinero y puede ser bueno para ti. Es ulterior motive, segunda intención. Entonces, esa idea de segundas intenciones, aquí vemos en las palabras de la hermana White, no había en su corazón aspiración egoísta por un conocimiento que le ensalzase sobre los demás, sino que su intención era para servir a Dios, y eso lo vemos. Y quiero que reflejemos, ¿cuándo muchas veces
que nosotros tenemos peticiones para algo bueno. Tenemos peticiones para algo bueno, pero dentro de nuestro corazón tenemos una segunda intención de nuestras peticiones. Motivos egoístas, motivos personales. Motivos que, si esas segundas intenciones no se cumplen, ni nos importaría la petición. Si le pedimos a Dios, o enséñame a predicar, nuestra intención es para quedar bien en la iglesia. O si pedimos, sáname Dios, para que otros puedan ver el evangelio de salud que nosotros predicamos, y para así agarrar la admiración del prójimo. O si tenemos una petición, castiga el pecado de ese hermano, para que él pueda ver que yo estaba en lo correcto. O protégeme de la tentación. Protégeme de la tentación, porque no aguantaría el crítico de la iglesia. ¿Entienden? Entonces ahí lo que nos importa es el crítico, ¿no? Lo que nos importa no es no cometer pecado, sino el crítico de la iglesia. ¿Qué pensarían los demás? Dame un hogar feliz para ganar el respeto de mi familia. O quiero, Señor, que mi hijo se bautice, porque si no se bautiza me sentiría como un padre malo, una madre mala. Segundas intenciones, motivos egoístas, motivos que no son inspirados para servir. Y vemos aquí, no había en su corazón aspiración egoísta por un conocimiento que le ensalce sobre los demás, sino que su motivación para esa oración, la motivación de esa petición era pura. Y no es fácil lograr esto. Salomón pudo hacer esto, pero ¿cómo estamos nosotros? Y nosotros estamos así porque no es fácil lograr esto. No es fácil tener un corazón tan puro como el de Salomón, tan directo, tan honesto como el de Salomón cuando hizo esa oración. Entonces, hay dos razones que Salomón recibió una gran bendición por esa oración. Y la primera razón, ¿puedes escuchar ahí la flecha? ¿Otra? La primera razón es esta, que no había en su corazón aspiración egoísta por un conocimiento que le ensalce sobre los demás. Aspiración egoísta, no tenía segundas intenciones. La segunda se la voy a decir después. Pero cuando nosotros hacemos peticiones, y muchas veces no lo sabemos cuando tenemos cosas que guardamos en el corazón, cosas que no notamos, podemos hacer una oración y no saber qué es nuestra motivación verdadera. Pero cuando nosotros hacemos peticiones con segundas intenciones, Dios nos prueba. Dios nos prueba. Dios nos pasa por el fuego. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Por qué? Porque tenemos segundas intenciones. ¿Pero para qué? Para revelarnos a nosotros esas segundas intenciones. Porque nosotros pensamos que estamos pidiendo algo, una cosa, pero en verdad estamos pidiendo un pecado, un egoísmo, una falla. Y cuando Dios nos revela eso, ya tenemos oportunidad de sacar esa segunda intención.
Y Dios nos prueba por lo menos dos formas. Si pides algo, por ejemplo, si yo le pido a Dios, déjame ser un buen predicador, para quedar bien con la iglesia. Puede ser que Dios no me lo cumpla, predico mal y no quedo bien en la iglesia. Y ahí me doy cuenta, ahí es una oportunidad de yo darme cuenta. ¿Por qué me estoy frustrando? ¿Es porque no pude dar un mensaje que ayude a los demás o es porque quedé mal? Ahí Dios nos pone bajo el fuego. So que a veces no nos cumple la petición por eso. Si tenemos la petición que queremos que Dios nos sane para esparcir el evangelio de salud y luego no nos sana y nos frustramos o nos enfermamos y nos frustramos por eso, ¿por qué te estás frustrando? ¿Porque Dios no te sanó? ¿O porque ya tu prójimo, tus amigos no te van a admirar porque eres adventista? A veces Dios no nos cumple la petición. A veces nos cumple la petición, pero se ve más claro nuestra segunda intención. Si yo pido que mi hijo se bautice, porque si no, me voy a sentir mal como padre o madre. Tal vez nuestro hijo se bautiza, pero no por nuestras palabras, no por nuestro consejo, sino por alguien más. ¿Cuál era tu intención de esa petición? ¿De veras querías que tu hijo se salvara o que te hiciera caso a ti? Si pedimos castiga a mi hermano para que se salve y para que él vea que yo estaba en lo correcto, tal vez Dios le ayude y se salva, pero él nunca escuchó tu consejo, o te das cuenta que tu consejo era equivocado. Y Dios te cumple la oración, pero todavía estás frustrado y no sabes por qué. Ahí te puedes dar cuenta de tu segunda intención. Pero ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios te pasa por el fuego? Y es para que tú puedas examinar tu corazón, para que veas tu espíritu. Ahí es tu oportunidad de cambiar. No es para castigarte, sino para guiarte. Dios te está tratando de decir, en ese momento que tú te das cuenta qué es tu motivo egoísta, tu motivo personal. Si tu motivo personal es quedar bien, o estar en lo correcto, o que te respeten, si es tu motivo, ahí vas a ver, y esa es tu oportunidad para reconsagrarte. Dios en ese momento ha revelado tu fallo, tu pecado, y en ese momento tienes que aprovechar. Mientras estás en el fuego tienes que aprovechar. Tienes que aprovechar, y debe ser un consuelo, porque esto es como un ayuno. Dejar ese egoísmo, dejar esa intención. Tienes que ayunar del egoísmo. Tienes que ayunar de tus deseos personales. Y debe ser un consuelo saber que si tienes intenciones egoístas en tus peticiones, que Dios te va a pasar por el fuego. Ese es un consuelo. Porque nuestra última meta es estar en el cielo, estar con Él, ser como Él, que su voluntad sea hecha. Y esa debe ser nuestro único deseo, nuestra única petición, que la voluntad de Dios sea hecha. Y esto nos lleva a la segunda razón. A la segunda razón que está en la próxima línea, en el mismo párrafo, dice:
Salomón deseaba desempeñar fielmente los deberes que le incumbían y eligió el don por medio del cual su reinado habría de glorificar a Dios. Y esta es la segunda razón. ¿Por qué Salomón fue bendecido por esa petición? Porque, primero, porque no tenía segundas intenciones, y segunda, porque su intención era servir a Dios. Su intención era hacer la voluntad de Dios. Debe ser un consuelo saber que si tus intenciones no son para hacer la voluntad de Dios, Dios te va a pasar por el fuego. Porque esa debe ser nuestra única petición. Porque Dios a Salomón y a nosotros nos dice, Dios te va a usar donde Él quiera, como Él quiera. Si le pides a Dios que te pueda usar como siervo, si quieres servir a Dios, Dios te va a usar como Él quiere, donde Él te necesite, no como tú quieras. Y para dejarte ver si tu petición es pura o no, que le quieres servir a Él, Él te va a probar. Te va a quitar todo, te va a hacer sacrificar lo que no es la petición. Y con ese sacrificio te vas a dar cuenta qué es lo que de veras te importa. Y si lo que de veras te importa es algo egoísta, es momento, es oportunidad para que tú cambies. Para que tú cambies tu corazón. No es fácil lograr esto. Y me hago preguntar, como un consejo de Salomón, ¿qué diría Salomón? ¿Por qué Salomón pudo lograr una petición tan directa y tan honesta? Y vemos aquí en la página 23, y dice así: el lenguaje de Salomón al orar a Dios ante el antiguo altar de Gabaón revela su humildad y su intenso deseo de honrar a Dios. Aquí vemos. Comprendía que sin la ayuda divina estaba tan desamparado como un niñito para llevar las responsabilidades que le incumbían. Sabía que carecía de discernimiento, y el sentido de su gran necesidad le indujo a solicitar sabiduría a Dios. Entonces, aquí también el versículo 7, del capítulo 3, primero de Reyes, dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar y salir. Primero, la humildad, y segundo, él no tenía nada. Estaba en una situación que nada le importaba. Él fue escogido como rey. En este momento, como un niñito, él dice, y dando tanta responsabilidad, cuidar a una nación completa, tenía el peso sobre sus hombros. No le importó riquezas, no le importó la muerte de sus enemigos, no le importó tener una larga vida. Él nomás quería sobrevivir. Él nomás quería hacer la voluntad de Dios en ese momento. El ayuno, el fuego. Él estaba bajo fuego en ese momento. Nomás le importó una cosa: poder guiar el pueblo de Dios. No había en su corazón aspiración egoísta por un conocimiento que le ensalzase sobre los demás. Deseaba desempeñar fielmente los deberes que le incumbían, y eligió el don por medio del cual su reinado habría de glorificar a Dios. Salomón no tuvo nunca más riqueza ni sabiduría o verdadera grandeza que cuando confesó: yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir.
En ese momento que confesó eso, con esa honestidad, con esa honestidad y humildad, aquí dice la hermana White que allí, en ese momento, tuvo la máxima sabiduría, la máxima grandeza y la máxima riqueza. Ahí se encuentra. Otras razones por qué Salomón pudo lograr esto. En su juventud, Salomón hizo la misma decisión que David y durante muchos años anduvo con integridad y rindió estricta obediencia a los mandamientos de Dios. Al principio de su reinado fue con sus consejeros de estado a Gabaón, donde estaba todavía el tabernáculo que había sido construido en el desierto, y allí juntamente con los consejeros había escogido a jefes, millares. Ok, vamos a brincar aquí. Esto lo indujo a alentar a sus consejeros para... Ok, creo que fue esa parte. Sí. Entonces aquí vemos que durante la vida de Salomón, desde que era chiquito hasta que fue escogido como rey, él sentía ese fuego. Él estaba bajo fuego, porque él tenía mucha responsabilidad. Creciendo, seguía los mandamientos. Entonces él ya estaba acostumbrado a este fuego desde niño. Ese fuego, este era su ayuno, de dejar todo y seguir a Dios. Él vivía su vida caminando en el fuego de Dios. Y les quiero aclarar que el fuego de Dios siempre es una bendición. En nuestra vida aquí, el fuego de Dios es siempre una bendición. Y si les parece irónico, hasta en el día del juicio, hasta el último día, el fuego de Dios sigue siendo una bendición. Si leen los escritos de la hermana White, dice que Dios se deshace de los pecadores, y ese es un acto de misericordia. El fuego de Dios es una bendición. Las únicas personas que se alejan del fuego de Dios, que no quieren el fuego de Dios, que se apartan del fuego de Dios, son los pecadores. Pero las personas que quieren ser limpias invitan al fuego de Dios, porque quieren ser purificados. Invita a las pruebas. Podemos seguir así el ejemplo de Salomón.